Ah. Mal, felicitaciones por haber llegado hasta aquí. Y bueno, vamos a empezar con sensación y vamos a terminar con motor, por lo que tendríamos que hacer sensación antes de las 7, más o menos terminar. Bueno, sí, chicas, igual tranqui que lo mío es más cortito me parece, así que no se preocupen por el tiempo. Igual esto como que va, lo nuestro también. Va, creo. Después se extendía. Che, ahí ven el power, ¿no? Sí. Ay, mira, me divierte usar esto. Bueno. Listo. Ay, alguien puso algo. Se ve bien. Gracias. Bueno, arrancamos, ¿no? Eso, arrancamos. Pase la diapo nomás. Sí, bueno, vamos de la Ahí sensación está. a la percepción. Bueno, esto es un poco como para entrar en tema de lo que vamos a ir viendo, que es que sobre las estructuras más antiguas, como son la médula espinal, se fueron desarrollando nuevas estructuras y por eso las más bajas van a ser como las más primitivas, van a tener funciones más específicas y a medida que vamos subiendo, por ejemplo, cerebelo, ganglios basales, corteza cerebral, lo que van haciendo estas nuevas áreas es integrar información. Como ustedes ya sabrán, el tronco encefálico y el hipotálamo están desde los reptiles, porque cumplen todas las funciones básicas, como ya hemos visto. Y bueno, el sistema límbico empieza a aparecer en los mamíferos inferiores, y bueno, el neocórtex ya con los primates y nosotros. Y bueno, con un poco con esto, es que podemos hacer énfasis en la diferenciación entre sensación y percepción. No sé si alguien quiere contarme algo de lo que piensa que puede llegar a ser, o la diferencia entre la sensación y la percepción. Pero bueno. A ver, nadie. Bueno. La sensación. Sí, perfecto. Que dicen acá que la percepción es subjetiva. La sensación, empezamos con eso porque va a ser aquello que es inconsciente, es transformar la información física, toda la información que viene de nuestro medio, en nerviosa, que podamos interpretarla. Entonces, en general, todos los procesamientos van a ser en las estructuras subcorticales. Todavía no incorporamos la corteza, como que esto innato. Y cuando esa sensación, o sea, literalmente llega, o sea, procesamos solo el estímulo de algo, cuando esa sensación llega al córtex, es que podemos interpretarla. Porque en el córtex también nos llega la información del límbico que vamos a tener guardada, o sea, en la memoria o con experiencias pasadas, etcétera. La sensación no es un proceso cognitivo. Claro, porque no interviene el córtex. Entonces, en la percepción, como que vemos lo que nos llega del medio, más el límbico y toda la interacción del córtex, y tenemos la percepción. Que por eso es que, por ejemplo, vamos al mar, no sé, y a mí me toca el agua y puedo estar disfrutando de esa sensación, que, o sea, ya es una percepción porque lo disfruto. En cambio, otra persona que tuvo un evento desafortunado, desagradable con el agua, lo va a sufrir. Bueno, y de ahí va que una misma sensación, que es el contacto con el agua, nos va a generar cosas distintas. Bueno, y la fotito es porque ya todo esto implica que ponele tanto el tacto, con la comida, lo que vemos, todo nos puede generar algo agradable o desagradable, la música. Bueno, si quieres, Mari, pasa la que viene. Bueno, esto es como para que veamos a grandes rasgos cómo vamos a ir pasando todo lo del medio. O sea, tenemos por lo menos 5 niveles que vamos a ver hoy. Todo lo que del medio lo vamos a tomar por medio de nuestros receptores y va a ir subiendo a través de la médula por los núcleos talámicos, que vamos a ver que hay distintos núcleos de relevo, va a llegar a la corteza sensorial primaria, que ahí es como ya la información más bien cruda, y bueno, después lo vamos integrando cada vez más con otros tipos de información, que es que ahí viene la corteza sensorial secundaria y las cortezas sensoriales de asociación, donde ya vamos a asociar no solo, por ejemplo, si estamos hablando del tacto, el tacto, sino que ya vamos a ver el tacto con la visión y todo. Entonces, por ejemplo, yo estoy tocando un mate
y como que ya integro en la corteza con distintos niveles de lo que estoy viendo, lo que estoy tocando y todo. Y la otra fotito. Ay, tiene como un delay, no sé qué onda. Bueno, y esto también es como para que veamos un poco más lo mismo, es que como un estímulo del medio, que puede ser, por ejemplo, el fuego, se va a convertir en un estímulo nervioso, se va a transmitir. Ahora vamos a ir viendo cómo se transmite, cómo son esas modulaciones, cómo es que eso sube al tálamo y llega a la corteza para percibir este estímulo nocivo que era el fuego y que era una sensación. Así que, nada, la que venga. Bueno, vamos a tener distintas categorías de percepción. Yo acá puse un tipo, pero en realidad hay distintas maneras de dividirlo. De hecho, está distinto en el Power de la clase, pero es lo mismo. Mientras ustedes sepan que hay una división somática que se puede hacer y una división vegetativa, vamos a ir dividiéndolo en distintas cosas. Por ejemplo, tenemos la división somática, que va a ser todo lo somatosensorial, y eso nos está hablando como más bien del cuerpo, como ya tenía una idea de qué vamos a hablar, y puede ser superficial o esteroceptiva, o sea que va a venir de la piel y las mucosas, y tenemos al tacto, al dolor o la nocicepción, y la temperatura o termocepción. Y vamos a tener la profunda dentro de nuestro soma, que vamos a tener la posición estática, y se ve el cosito que no se ve, Mari, pero estaba la sinestésica. Ah, está acá, yo la veo. Ah, acá a mí me tapa con la barrita esta. Pero bueno, es la posición estática y de movimiento o sinestesia. Y después está la de sentidos especiales, que por ejemplo, yo la tengo dentro de la división somática, pero pueden tenerla como aparte, donde están todos los sentidos, o la percepción, y que son el resto, la visión, la audición, el olfato, el gusto, la vestibular, que tiene relación con la orientación espacial, de cómo vemos nuestro cuerpo en relación con el espacio, y la división vegetativa o autónoma, que bien nos habla de todo lo visceral o interocepción. O sea, a mí me gusta esta categoría porque es como lo que está afuera o lo que está adentro, o sea, somático o exterocepción o interocepción y bueno, toda esta clasificación que sigue. Bueno, vamos a ir viendo cómo vamos decodificando los mensajes de esta sensación. Antes acá puse el código Morse, como supongo que lo conocen todos, pero bueno, antes de que existieran las emisoras y los receptores de radiodifusión mediante voz, existían estas señales telegráficas que por sonidos, las personas iban detectando letras o números, y así es como se comunicaban a largas distancias, cuando no existía el teléfono, y no sé, te querías comunicar entre Estados Unidos y otro país, o dentro de una misma provincia siquiera. Nada, entre dos personas se estaban viendo, como la primera manera de comunicarse más cercana al teléfono fue el código Morse, por señales telegráficas. Y bueno, que es más o menos una manera de codificar mensajes, por eso lo puse, porque es lo que vamos a pasar con la sensación. Las sensaciones podemos, ponerle distintos atributos para ir, a ver, no sé cómo explicarlo. Todo estímulo sensorial que venga lo podemos desarmar en modalidad, intensidad, duración, localización, para que sea más fácil explicar cómo es que pasamos de nuestro estímulo externo a que se forme la percepción. Por eso es que lo vamos a dividir en esta modalidad, intensidad, duración y localización, para esto, poder explicar bien cómo es todo el proceso de la sensación. Siga, Mari. Claro, ahí está, gracias, Lil. Sería eso, como decodificar la información de un estímulo. Bueno, vamos a empezar con la modalidad, que es esto, permitir la identificación del estímulo. Comenzamos con los receptores, que van a ser los que van a traducir esa energía en nuestra información física, en información eléctrica, vía neuronal. Estas energías pueden ser mecánicas, químicas, dolorosas, de temperatura, cualquiera según lo que el receptor codifique. Y Mari, las fotitos.
Qué raro, no pensé que tenía efecto estas. Puedes andar apretándolas. Y hay otra más. Ah, ahí está. Bueno, acá vemos, como para que vean, lo vamos a explicar con el tacto, para ver cómo desde el tacto se procesa toda la información sensitiva, pero obviamente esto se aplica igual a visión, a olfato, gusto, todas las demás. Bueno, acá tenemos la piel y tenemos los distintos receptores que vamos a encontrar en la piel. Está Meissner, Pacini, Ruffini, Merkel, las terminales nerviosas libres. Todos van a tener distinta localización dentro de la piel. Por ejemplo, los de Meissner y los de Merkel van a ser los más superficiales. Bueno, como que esta primera foto estaba linda porque se ve bien cómo son células bien distintas. Y bueno, la otra era porque además se ve como la primera neurona, o sea, el estímulo va a ser percibido por ese receptor, que sería la primera parte, y cómo se integra con esa neurona que sigue. Que Mari pasa ahora a la siguiente foto. O diapo, no sé. ¿Esto? Ahí, sí, y la que viene. Y la fotito de al lado. Sí, y ahí está. Bueno, por ejemplo, acá lo vemos más en grande. Vamos a ver cómo se traduce esto, porque tenemos distintos tipos. Que esto ya que no vamos a tener tiempo de explicar visión, gusto, olfacción, que son los sentidos especiales, vamos a aprovechar para hacer acá una distinción. Porque tenemos el corpúsculo de Pacini y el corpúsculo de Merkel, que justo traducen la información de manera distinta. En general, los del tacto actúan, es como la neurona sensitiva la neurona sensitiva primaria, en realidad, en su superficie, está modificada y actúa de receptor. Y entre los dos concretan una unidad funcional. En cambio, en los receptores de los sentidos especiales, en general es una célula asociada a la neurita de la neurona, que es lo que pasaría con Merkel. Bueno, lo que vemos ahí, el de Merkel, es que, por ejemplo, una persona se pincha o toca una mesa y se van a deformar estas células de Merkel y van a eliminar neurotransmisores, y esos neurotransmisores son los que van a hacer contacto con la neurona que está bien contigua. En cambio, en el caso de Pacini, del corpúsculo de Pacini, lo que hace es deformar su membrana, se van a abrir canales mecanorreceptores que van a formar potenciales locales, y a medida que aumente ese estímulo, se van a desencadenar los potenciales de acción a través de la neurona. Pero es todo como si fuera la misma neurona. Por eso, bueno, son distintos tipos de receptores que vamos a encontrar. En general, acuérdense, este estilo de Pacini se encuentran en casi todos los de esterocepción, todos los que tengan que ver con el tacto, y aquellos que son como los de Merkel los vamos a encontrar en lo de los sentidos especiales. Y hay uno más. Como ya que no vamos a ver sentidos especiales, solo puse esto rápido de ojo, que es que como la luz entra, y acuérdense que en la porción de la retina es como al revés. Bien, la parte más profunda es la que va a recibir la luz, que van a ser los conos y los bastones, y van a enviar información a través de las células bipolares, que son estas larguitas, como violáceas, y las células bipolares le mandan información a las células ganglionares. Estas dos celulitas que se ven acá, que son como amarillitas, son las horizontales y apócrinas, que lo que hacen van a modular la información que le van a mandar entre las bipolares a las ganglionares. Y otra cosa más, que es las ganglionares tienen el axón amielínico y después se va a mielinizar, que es cuando se forma el nervio óptico. Porque imagínense que si todo esto estuviera mielinizado dentro del ojo, la luz no podría atravesar hasta el fondo para llegar a los conos y los bastones. Entonces por eso es tan importante que sea mielínica estas células ganglionares y que se mielinicen luego de pasar, para formar el quiasma. Otra cosa importante es esto, que las células horizontales y las apócrinas, o amácrinas, bueno, no me acuerdo el nombre, tienen como vital importancia
para que no pase toda la información a las células ganglionares y justamente estas células ganglionares puedan ser más chicas y llegue como la información más específica, porque no toda la información que llega de los conos y bastones va a llegar a las células ganglionares. Bueno, ya está. Ailu, te interrumpo, Sí. porque no estamos grabando, ¿no? No, me parece que no. Me Me olvidé. acabo de acordar. Si querés ponerlo desde ahora. Yo, claro. Sí, vos. Por las Ahí dudas, está. no sé. Buenísimo. Creo que ahí empezó. Muy gracias, Clary. Sí, ahí está. ¿Podés repetir eso último, porfa? No. Sí, al Power lo vamos a subir. No sé qué, pero... O sea, es así. La luz siempre choca contra la retina, que van a ser los conos y bastones. De los conos y bastones la información pasa a las células bipolares y de las bipolares a las ganglionares. Pero, como vamos a ver ahora en tacto, que a medida que la información sube desde la periferia al córtex, todo el tiempo va a haber como distintos núcleos de relevo que no van a dejar pasar toda la información que nosotros sentimos del exterior. Que es un caso, por ejemplo, ahora que estamos vestidos y no estamos siendo conscientes de que la ropa nos está tocando todo el cuerpo. Por lo menos hasta este momento que lo dije. Entonces, lo mismo pasa en el ojo y en casi todas las partes. Toda la información, o sea, toda la luz y toda la información que nos llega a los ojos, que es captada por los conos y bastones, no va a pasar a las células ganglionares. Entonces, ahí está el gran trabajo de las horizontales y las amácrinas o apócrinas, no sé por qué se mezclaron los nombres, de hacer que no pase toda la información. Sería un poco como la inhibición lateral que ahora vamos a ver en el tacto. Entonces a las células ganglionares ya les llega como la información un poco más procesada, les llega lo que en realidad, lo más relevante o lo que le tiene que llegar, que es importante para que siga ascendiendo. Bueno, ahora sí, Mari, seguimos. Bueno, después tenemos la intensidad del estímulo. Acá vamos a tener dos códigos. El código de frecuencia, que, bueno, leo lo que dice acá. Sí, ahí está, máquinas. Gracias, Joaquín. Bueno, tenemos el código de frecuencia, que es que dentro de una misma modalidad, por ejemplo, vamos a hablar específicamente de, no sé, del receptor de Merkel, que es el que hoy estábamos viendo, o sea, de Merkel, o sea, todos aquellos receptores que llevan esa información, van a tener un distinto, o sea, la primera neurona va a tener un umbral de activación. Entonces, por ejemplo, yo toco la mesa con el dedo y la porción del centro es la que más estimulada está que la periferia. Entonces, esa primera neurona va a enviar un montón de potenciales de acción. A ver, fíjate, Mari, porque creo que había otra fotito al costado. Ahí está. Ahí está. El centro, o sea, donde está más apoyando el dedo, va a mandar un montón de potenciales de acción, y cuando ya no pueda enviar más potenciales de acción, o sea, acuérdense primero potenciales locales, que después se transforman en potenciales de acción, cuando ya no se pueda mandar más potenciales de acción, de que algo está pasando en esas células, porque, bueno, tenemos el periodo refractario absoluto, vamos a ir al próximo código, que es el código de población, y es el que vemos en la primera foto, que en general es porque, por ejemplo, si estamos presionando, empezamos a apoyarnos más y presionar más fuerte, empezamos también a estimular a los receptores de los bordes, con menor intensidad, pero igual se estimulan. Entonces empiezan a transferir más información. Y bueno, esto nos habla un poco de la intensidad. ¿Y otra fotito más, Mari? No hay más. O sea, está. Antes que esto que ven acá, las liñitas, yo supongo que son justamente estas frecuencias de descarga. Entonces, claro, estas dos se ven que son como las más involucradas en este tacto, entonces son las que más frecuencia de descarga tienen, y estas de acá serían como las de menos. Si este dedo apretara más fuerte, esta frecuencia de descarga aumentaría acá y acá, y a eso es lo que se le llama código de población. Este aumento de frecuencia es el código de frecuencia. Claro, que sería lo que acá al lado se ve como que está reclutando a más compañeros, más receptores de... Parece más un Pacini que un Merkel, pero bueno. Me parece que son Pacini. Bueno, ahora... Sí. Bueno, ahora con la duración del estímulo. Vamos a tener receptores que se adaptan rápido a ese cambio y otros que no tanto. Y por eso tenemos
que se dividen en tónicos y en fásicos. Los tónicos, ¿qué quiere decir? Que yo aprieto o apoyo el dedo contra la mesa y van a estar mandando información todo el tiempo de que yo sigo poniendo el dedo sobre esa mesa. Es decir, que tiene una adaptación lenta. Y bueno, van a responder a todo lo que dure el estímulo. En cambio, aquellos que son fásicos, es decir, yo apoyo el dedo contra la mesa y lo dejo apoyado, solo mandan información cuando yo lo apoyo o cuando la voy a sacar, porque esto que dice que tiene una adaptación rápida es que quiere decir, yo al apoyar el dedo deformo la membrana de mi dedo, entonces esas células, como muestran las fotitos, se van a modificar, o sea, se modifica su membrana, y al modificarse su membrana van a abrir los canales. En el caso de Pacini, los TRPV, que al estirarse ingresa sodio, empiezan a haber potenciales locales, que si es muy grande el estímulo se transforman en potenciales de acción y empiezan a enviar información. ¿Qué pasa? Estas membranas, depende de cada célula, pero algunas, por ejemplo, tienen líquidos o se adaptan rápidamente a la forma que la deforma, entonces por eso dejan de responder al estímulo y se dice que son fásicos. Por ejemplo, como es este tubito, apoyó, la deformó y automáticamente se adaptó a esa forma nueva. Entonces solo envía información cuando se apoyó. Después, mientras ese tubito está apoyado, no manda más información el fásico. Y sí manda información cuando se vuelve a levantar, que se vuelve a deformar. Entonces, el tónico en ese caso no se adapta a la nueva forma, por ejemplo, de ese tubito, y seguiría mandando información todo el tiempo, como diciendo, che, me siguen deformando. Entonces, ahí es que en la piel ya tenemos dos integraciones, porque en la piel todo el tiempo tenemos distintos receptores, entonces yo apoyo mi dedo y algunos van a estar informando todo el tiempo que está apoyado, y otros me van a estar informando solo el inicio y el final. Entonces, entre la suma de todas esas sensaciones que luego se me van a ir a integrar al córtex, yo deduzco cuándo empieza, cuánto dura y cuándo termina un estímulo. A ver acá, veo una pregunta. ¿Los de la imagen son fásicos? Claro, los de las imágenes son fásicos. Si bien con lo de la ropa pasa más que es como más bien en la corteza que deja de procesarlo porque es información no relevante, porque no es algo que nos va a matar ni nada, pero sí también tiene que ver con los receptores, porque directamente ya la mayoría no va a enviar porque ya no se sienten deformados. Pero bueno, no es solo por el receptor, porque si ustedes piensan todo el tiempo nos estamos moviendo y la ropa estaría cambiando de posición, o sea que nos estaría alterando esos receptores de vuelta. Entonces quiere decir que a lo largo del camino que vamos a ver hoy, también va a ir habiendo otros núcleos de relevo que va a decir, che, esta información no es importante, no se la vamos a pasar. Claro, es más como una inhibición. Claro. La tolerancia y una pregunta que decía los receptores de piel y mucosa, y una opción era, tiene adaptación rápida y la marcaba como incorrecta. Claro, hay de los dos, porque vos ponele, y creo que está el mismo ejemplo en el Power de Kremer, que lo pueden hacer ahí en su casa y si cierran los ojos y le hacen poner una lapicera en las manos, van a ver que lo sienten al principio y después sí la dejan de sentir. Pero ponerle la temperatura, algo que vos te quemás, que son las fibras nerviosas y están también ahí en la piel, nunca se adaptan a lo caliente, eso te sigue quemando. Entonces debería haber las dos. Acá vi antes que esta clasificación se determina a receptores concretos, es decir, por ejemplo, todos los Pacini son fásicos, y sí, es así. Cada receptor tiene sus propiedades, por ejemplo, Pacini es siempre fásico, Meissner es siempre fásico y Merkel es tónico. Entonces, por ejemplo, Meissner, Merkel y Pacini, los tres van a detectar la vibración, pero la vibración en distintos hertz. Por ejemplo, Merkel detecta la vibración de 5 a 15 Hz. Entonces, el primero que con muy baja vibración va a empezar a mandar información. Yo aumento esa vibración hasta 50 Hz y se me activa Meissner. Esto no es necesario que lo sepan, es como para que lo entiendan. Y ellos son fásicos, entonces me van a mostrar cuando esos Hz empezaron a sonar y cuando lo dejan. Que por ejemplo puede ser música, la vibración. Con el Pacini, que son profundos, detectan, tiene que ser más de 100 Hz para que Pacini empiece a detectar eso.
que también son fásicos. Y por ejemplo, si es música lo que me está produciendo la vibración, como que nunca se van a adaptar igual y van a estar mandando información todo el tiempo, porque por ejemplo, la música tiene un montón de ritmos y por ende vibraciones. Entonces, también es eso, como para que integren y no se queden como que, bueno, se adapta al estímulo y listo, porque bueno, el estímulo pueden ser miles de cosas. Y también esto, que vean que si bien son distintos receptores, en general responden a las mismas cosas con distinta intensidad, entonces entre todos mandan información y por eso es tan importante que haya núcleos de relevo, es decir, che, a ver, agrupemos esta información y qué pasa y qué no, y qué es importante y qué no. Por eso es como, esto es más que nada explicado a receptores y es como re específico para que lo entiendan, pero piensen que siempre es como más amplio. Si ustedes iban leyendo otras preguntas que quieran contestar, díganme. Si no, y voy mirando. ¿Tónicos serían los receptores de temperatura o dolor entonces? O sea, los de temperatura y dolor son tónicos, pero hay de tacto que también son tónicos, ¿no? Si no, dejaríamos... Claro, como por ejemplo el de Merkel es tónico, Ruffini es tónico, por más que detecta también el frío. Yo entendí que los tónicos eran los lentos y los fásicos eran los rápidos. Claro, adaptación lenta y adaptación rápida. ¿Está bien o no? Sí. O sea, están todos a la vez. O sea, fásico se refiere a esto, que tenés una fase que sentís cuando se apoyó y sentís cuando se fue. Y son la adaptación rápida porque sentiste justamente esta parte y esta parte. Los tónicos, no sé si tenés una imagen, pero son más como una mesetita así que va bajando muy poquito. Pero siempre están. Tal vez lo sentís un poquito menos, pero no, nunca desaparece, como en este caso que llega a cero. ¿Sigo? Claro, sí. Creo que sí. Había uno que habían preguntado de un modelo de fisio, no sé si ese lo habían leído. Ah, sí, yo le dije, pero decía esto de la piel y le respondió alguien más que tiene razón, porque dice, en piel y mucosas hay receptores de adaptación rápida y lenta, ¿no? Ah, no, mentira, esa no es. Sorry. Dice, una consulta, en el autohablable de fisio había una pregunta que decía, los receptores de piel y mucosas, y una opción era, tienen adaptación rápida, y la marcaba como incorrecta. Porque claro, es esto que dicen más abajo, como que están los dos, hay rápidos y hay lentas, entonces no estaría completa. Tal vez por eso está incorrecta. Sería como parcialmente verdadera. Claro, porque bueno, la idea es esa, que después se integre todo y nos dije, o sea, terminamos deduciendo cuándo empieza un estímulo, cuánto dura y cuánto termina, porque técnicamente están todos los receptores que mandan información distinta. Bueno, ahora con la localización del estímulo, que era como el último atributo para codificar los estímulos. Acá tenemos como para dividirlo anatómicamente y funcionalmente. Anatómicamente tenemos el principio de línea marcada y somatotipia. Que esto, como para explicarlo, hay dos imágenes, Mari, que vas a tener que tocar 2 veces. El principio de línea marcada es esto. Vemos los receptores abajo y cómo siguen un solo camino. Yo, por ejemplo, todas las rutas de un mapa siempre van a ser la misma ruta, no vas a poder tomar otro camino. Si quieren ir de La Pampa a Buenos Aires, van a tener que agarrar la ruta 5 y la ruta 5 y no hay otra. Y somatotipia, o sea, por ejemplo acá, que a la chica le sale de la mano y sube esa información y entra a la médula y sube al cerebro y sigue siempre esa misma línea. Y si fuera de la pierna, en la pierna también va a entrar y subir a la médula por un X zona, que creo que después también hay una fotito. Y la somatotipia es como si viéramos el mapa de Argentina donde se ven todas las rutas. Por ejemplo, creo que hay otra fotito, Mari. Ay, Dios. O sea, entonces, el principio de línea marcada es la ruta. Este receptor me llega a tal lado. Somatotipia vemos todos. Por ejemplo, acá tenemos la piel del brazo que dice, manda el estímulo y cómo sube en la médula. Y fíjense que en la médula tiene su parte el tronco, la pierna, y cada uno va a subir por su lugar y no se va a cruzar con otra. Entonces, bueno, ese es el principio de línea marcada, que tiene que ver un poco también con esto que la información siempre es en paralelo, que también dice después del práctico, que bueno, después igual vamos a ver como las características de la sensación, pero es esto, porque siempre toda la información va a ir en paralelo, nunca se va a entrecruzar con otra. Porque la idea es que llegue a un área específica de la corteza y decir,
uy, estoy sintiendo frío, uy, estoy sintiendo calor, uy, esto es del tacto, esto es de la pierna, y como que no me llega información de la pierna y yo pienso que me está llegando de la mano, más que nada por eso. Y bueno, que a nivel cerebral, esa mano también tiene un espacio y todo así. Y después Claro, vas a tener es que... muy como... No, nada, iba a decir que es como muy similar porque pareciera como si fuera lo mismo, pero el principio de línea marcada es esto que sigan como una sola neurona y que van por el mismo camino, y la de somatotipia es como si ustedes tuvieran el dibujo del cuerpo en la médula, el dibujo del cuerpo en el tálamo, en la corteza, entonces es como que toda la información de brazo va a ir a esa parte donde solo dice brazo, y en el tálamo solo en el brazo, y así. ¿Eso es lo del homúnculo? ¿La somatotipia? Claro, el homúnculo es la somatotipia a nivel corteza. Y es como Sí, que ese ahora homúnculo estaría representado en cada órgano. Ah, ok. Ahí está. Y bueno, después tenemos como funcionalmente cómo se localiza el estímulo, que es esta capacidad de resolución espacial o agudeza sensorial, porque no vamos a tener la misma agudeza sensorial en las manos, que todo el tiempo estamos en contacto, que por ejemplo en la espalda, que no es tan importante evolutivamente que nos pase algo en la espalda como algo así en las manos de detectar, no sé, comida, distintas superficies, etcétera. Y la agudeza sensorial va a tener que ver con el tamaño de cada campo receptivo, que ahora vamos a ver bien qué es, la densidad de los receptores en ese campo y la relación entre primera y segunda neurona. Que bueno, eso sí pasará a la próxima diapo. Bueno, acá tenemos la agudeza sensorial. En esta foto, como que había muchas fotos, las saqué del Power, justamente porque por ahí era mucho lío, entonces explicarlo acá bastante concreto. El tamaño, primero antes, lo que es un campo receptivo. Por ejemplo, es este círculo naranja, que quiere decir que va a haber todos los receptores que van a terminar en una misma primer neurona. O sea, yo pincho el puntito rojo donde tiene Mari, o pincho dentro de, en el otro borde naranja, pero dentro de ese mismo círculo, y toda esa información se va a codificar por esa primera neurona. Eso es mi campo receptivo. Vemos en el de abajo, en este naranja, Mari, el primera foto naranja, la segunda, no, los naranjitos, ahí eso. Acá vemos que hay un campo grande y otro que hay un campo chiquito. Y acá tenemos como dos diferencias importantes, porque los campos grandes, esto que decía, yo que lo evaluamos acá con los 2 puntos o un punto, que es más fácil de explicar, que es muchas veces cómo se evalúa la agudeza sensorial. Por ejemplo, en la espalda los campos receptores van a ser grandes. Entonces, yo pincho con el lápiz que dice 1 y pincho con el lápiz 2, y si sigue siendo el mismo campo receptivo, quiere decir que esa información de los receptores va a terminar en la primera neurona, la misma, se me manda como una sola información. Porque esa, como decíamos hoy, esa primera neurona me está mandando en código de frecuencia de última. Empieza a aumentar los estímulos que manda, pero me manda como de un solo lugar. En cambio, si mi campo receptivo fuera pequeñito, yo tendría muchos campos receptivos porque tengo que ocupar toda la piel, como es el caso de arriba. Entonces yo, con el primer lápiz, pincho un receptor con su primera neurona y eso me envía una información específica. Y pincho con el segundo lápiz y como toca otro campo receptivo, me va a enviar información también. Entonces, a nivel corteza, como decíamos, que cada uno seguía la línea, el principio de línea marcada, cada uno va por ir su espacio, vamos a identificarlo como 2 puntos diferentes. En cambio, en el otro, que es un campo receptivo grande, no vamos a identificarlo como 2 diferentes porque la primera neurona sigue siendo una, es como si estuviera en el mismo lugar. Y esto es que tenemos distintos, a nivel del cuerpo, tenemos distintos campos receptivos, como decíamos, por ejemplo, en la espalda encontramos campos receptivos grandes y en las manos, que necesitamos tener como mucha información, vamos a tener más bien campos pequeños. Y en la foto de abajo justamente vemos lo que son los campos solapados. Como va a haber claro, especialmente en el espejo de los dedos, porque acuérdense de eso, nosotros todo el tiempo estamos manipulando objetos y herramientas y nada, es vital conocer qué información, o sea, esa información de lo que estamos tocando.
Ahora capaz que no tanto, porque ya sabemos que es cada cosa, pero antes hasta comerte un fruto te podías envenenar y ya sabiendo por ahí con la textura o el olor o lo que sea, por eso era tan importante discriminar estos dos puntos. Y bueno, acá vemos los campos solapados, que en aquellos campos receptivos pequeñitos, encima no es que va a haber uno y otro al lado, no, como lo que hoy marcaba Mari que está marcando ahí. Si bien es el central y está solapado con el de al lado y está solapado con el de al lado, entonces yo, por ejemplo, pongo una gran presión en este que está marcado, mi primera neurona va a mandar información, pero lo de los campos receptivos de al lado también van a empezar a mandar información porque algo se va a deformar esa membrana. Entonces, los que tienen campos receptivos más pequeños van a tener campos receptivos más solapados y por ende van a tener muchas primeras neuronas que se van a estimular, y entonces van a mandar mucha información. Y es por eso que vamos a tener agudeza, o sea, una gran agudeza de esa zona. Entonces, mayor campo receptivo, menor aferencias. Y si hay menor aferencias, menor información me va a mandar de ese espacio. A campo receptivo más pequeño, más van a estar solapadas esos campos receptivos, más aferencias me van a llegar, más información me va a llegar de ese lugar. Y ahí Mari, la próxima foto, acá tenemos el homúnculo, que es una manera de representar al humano con esto, con los campos receptivos. Por ejemplo, en las manos envían un montón de información, no así tanto los brazos. Por ejemplo, el antebrazo tenemos 2 puntos. Si hacemos esta prueba de la agudeza sensorial con 2 puntos, es muy probable que a corta distancia sintamos como un punto si tenemos los ojos cerrados. Y en el homúnculo representa esto también, que la boca y la lengua como que envía una gran cantidad de información a nuestro cerebro, a nuestra corteza. Entonces, claro, mejor agudeza implica un campo receptivo más chiquito, porque imagínense, para un X metro cuadrado de piel voy a tener que llenarlo con más receptores, entonces mientras más receptores haya, por ende más primeras neuronas haya, más información va a llegar a ese cerebro. Bueno, después esto, que dentro de cada campo receptivo también va a ser importante la densidad de receptores que yo tenga, si van a ser menos o más. Generalmente, la mayor densidad de receptores se encuentra en el centro de ese campo receptivo. También algo que es importante acá es esta primera neurona que sale a contar qué es lo que está pasando en el medio externo, es de qué tipo es, si alfa, beta o ABC, que también lo pueden encontrar, que son aquellas que están mielinizadas y son amielínicas, y las otras que son amielínicas. Entonces, según eso, es que si la información va a viajar rápido, va a viajar lento, y también depende de eso, con qué rapidez y agudeza llegue al cerebro. Por ejemplo, las fibras del dolor son de tipo C, que son amielínicas, entonces una información que por ahí llega más lento o no tan preciso, como por ejemplo aquellas que suelen ser la de los ecteroceptores, o sea las del tacto, suelen ser todas fibras mielínicas y que mandan información muy rápida. Bueno, y después otra cosa que tiene que ver con la agudeza sensorial es esta relación primera-segunda neurona. Con el campo receptivo hablamos de la primera neurona, que era lo que vimos al principio, que era ese receptor que contacta y le manda información directa a esa primera neurona. Ahora, esa primera neurona va a contactar con una segunda neurona. Y esto también nos habla un montón de la agudeza sensorial. Porque si tenemos, por ejemplo acá en este que es 1 a 1, dice, miren primero que son campos receptivos pequeños, que están solapados. Entonces, yo aprieto el del primero y ya voy a modificar los campos receptivos de los de al lado también, o sea que en menor medida me van a estar enviando también información los otros 2 campos receptivos de los bordes a su primer neurona. Y de la primera neurona envían información a la segunda neurona, y todo así por línea marcada hasta el cerebro. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el otro caso, que es un campo receptivo más grande? Por ejemplo, todos estos son receptores con su primera neurona que van a terminar en una segunda neurona. Entonces, por ejemplo, si eran campos receptivos distintos, que avisaron a una primera neurona, pero igualmente van a terminar en una segunda neurona, eso se va a procesar como una sola información. Entonces, también, yo esté pinchando en el centro, y si estoy pinchando en uno de los de la periferia, se va a mandar como una sola información.
porque si van a ser la primera neurona, me va a mandar información distinta, se va a ir a integrar a la segunda, y a la segunda va a llegar la información de cualquiera de los 3 lugares. Entonces me va a llegar al cerebro como una información. Entonces esto también es súper importante para entender esto, lo de la agudeza sensorial. O sea, son como muchas cosas, pero si más o menos se las acuerdan, está todo relacionado, entonces no es tan difícil. Por ahí es más memoria. Y bueno, acá con lo de la primera neurona, segunda neurona, tenemos lo que es la inhibición lateral, que ya empezamos a procesar un poco la información que nos llega. Por ejemplo, acá con este pinchecito que se lo clavaron en el dedo. Primero activa a los receptores más del centro de ese campo. Esperen que hay una pregunta por si es de eso. O sea que los campos receptivos pequeños convergen cada uno en una neurona secundaria propia y en los campos receptivos grandes terminan la misma neurona secundaria. Claro, y eso es lo que haría que disminuya esa agudeza sensorial. O por ejemplo eso, puede ser un campo receptivo más o menos intermedio, pero al terminar todos en una misma segunda neurona, ya está, va a ser lo mismo que un campo receptivo grande porque todos van a recibir la misma información hacia el final. Bueno, en este del pinche, miren cómo se activan los receptores del centro de ese campo receptivo. Entonces, me mandan información se activa la primera neurona sensitiva. De ahí se me va a activar la segunda neurona sensitiva. Pero como el pinche también va a empezar, supongamos que esto es la piel, donde tenemos numerosos campos, se me activa también A y se me activa C en menor proporción. Pero yo en mi cerebro quiero que sepa que hay una parte central que es la que se está abriendo, por ejemplo, se está dañando. Entonces, B va a mandar por interneuronas inhibitorias en la segunda neurona a que me inhiba un poco más a A y a C. Entonces, pasa algo de información, porque algo va a seguir pasando, pero va a ser más la cantidad de información que pase de B. Entonces, por ejemplo, entre un pinche, yo sé dónde me estoy desgarrando la piel y en el borde me va a doler un poco menos, pero me va a doler igual, por ejemplo. Y es por esto, porque B va a llegar como la información más nítida al cerebro, porque va a mandar muchos más neurotransmisores que los que va a mandar A y C, porque van a estar un poco inhibidos a la altura de la segunda neurona. Y esto es la inhibición lateral, que después también esto lo van a ver un poco en motor, con los núcleos de la base, cuando uno elija un plan motor, etcétera, como para que ya lo vayan pensando. Este tipo así de inhibición, de que por inhibir por ejemplo, en este caso a los laterales, se concentra la información más en un lugar. Bueno, y acá que se ve, que dice la frecuencia de los potenciales de acción es esto. Mandaba B mucho estímulo y A y C un poco menos, y lo que hace con inhibición lateral es que mande mucha información B y mucho menos A y C. ¿Va a llegar? Sí, va a llegar, pero en menor cuantía. Bueno, y esto es lo que les decía, como para cerrar de la información de los sistemas sensoriales, es que se van a organizar en forma paralela, jerárquica y, bueno, somatotipia. Paralela a esto, porque van a ir subiendo en paralelo, entonces la información no se me va a mezclar nunca, o sea, lo que viene de B y fin, o sea, si bien va a estar conectados por estas interneuronas. Jerárquica, porque lo veíamos hoy, que va a haber distintos niveles de relevo que me van procesando la información para que cuando llegue a la corteza me llegue como lo más específica posible. Y bueno, somatotipia es esto, que cada cosa sube y se moviliza por un lugar y no se va a mezclar con la otra, que es más o menos lo de subir en forma paralela o lo de línea marcada. No me quedó claro lo de inhibición lateral. Siempre va a ser así y se puede producir en la primera o segunda neurona. Sí, en general siempre va a ser así porque lo que queremos es que a nivel, o sea, siempre lo que buscamos con cualquier sensación es que nos llegue lo más importante. Entonces, como ahora Mario va a explicar los distintos momentos de relevo a lo largo del sistema nervioso central que me hagan llegar solo lo más importante, una manera de que me llegue lo más importante a nivel periférico es con esta inhibición lateral. De decir, está bien, te mando todo lo que está pasando en B, en A y en C, pero es más importante lo de B. Entonces, como que esto lo voy a marcar más, y por eso es esa inhibición lateral en la segunda neurona siempre. No sé si ahí queda más o menos. Buenísimo.
Y bueno, fin. Bien. Bueno. Ay, no veo ese chat, a ver algo más. Yo tenía notado en el teórico, créeme que la inhibición lateral ocurre a nivel de segunda o tercera neurona. Sí, porque, o sea, también ocurre en la médula. Bueno, sí, no. O sea, a nivel periférico ocurriría a partir de la segunda neurona, pero bueno, ahora van a ver que esto de la inhibición lateral también está en el sistema nervioso central, o sea, por ejemplo, en la médula y eso. Así que bueno, sí, pónganlo así, en segundo y tercero. Bien. Bueno, cerca. Ahí está. Con todo esto que dijo Aile, ay, mierda, sería básicamente lo que pasa de acá hasta la primera neurona, que sería esta, y la segunda neurona es la que va a llevar la información hasta el tálamo. Y vamos a tener básicamente dos vías por las que se lleva esta información desde la periferia hacia la parte central, ¿no? Que por un lado tenemos el sistema anterolateral, que tiene la espina talámica anterior y la lateral, que a su vez estas, la anterior lleva todo lo que es tacto protopático o grosero, es decir, que es como menos diferenciada, y la lateral o posterior lleva más que nada dolor y temperatura. Acá están como juntas, en realidad, viste que está tacto, dolor y temperatura, y sería la de este lado. Sistema discriminativo, y justamente con esto de epicrítico discriminativo tiene bien esta relación uno de las neuronas. Entonces, por un receptor vamos a tener una neurona primaria, una neurona secundaria, una terciaria. Ah, ahí te volví. Mari, sí, ahí estás, pero se te escucha muy cortado. Ah, bueno, a ver, para que me muevo. Y se salió el power también. Lo escucho bien. ¿Ahí? Ahora Ahí está, volví. sí, se escucha bien. Ah, no sé a dónde llegó. O nada, vuelvo a empezar. Entonces, estaba diciendo que tenemos dos sistemas que nos van a llevar la información desde la periferia a la corteza, que son el anterolateral y el Goldie-Burdach. Anterolateral o anteroposterior, depende de cómo lo veas. El anterolateral o espinotalámico va a llevar más que nada tacto, dolor y temperatura, y este es el tacto grosero o protopático, que justamente no tiene esta diferenciación o agudeza táctil como sí lo tiene el Gold y Burdach. Que lo que dije también es que en este caso, en el Gold y Burdach, tenemos esta relación 1-1 de neurona primaria, neurona secundaria, entonces los puntos están bien diferenciados, a diferencia del protopático, en donde podemos tener esta relación 3 en 1 que mostraba, de 3 neuronas primarias, se juntan todas en una neurona secundaria, y la información llega un poco más distorsionada, por así decirlo, como que ese punto no está bien localizado. Bien, y de acá, bueno, más o menos porque lo pueden llegar a pedir que lo dibujen, sobre todo en el final, ahora no sé las parciales. Este caminito, sépanlo, que bueno, obviamente que tienen el receptor a nivel de la piel, en este caso, el cuerpo de la neurona y que llega por otro axón a entrar en la asta posterior. Y de acá hace sinapsis y estas decusan y ascienden por el tracto espinotalámico anterior o lateral, dependiendo de la sensación. Y van a llegar al tálamo, y de acá van a hacer relevo y llegan a la corteza.
El de Goldie-Burdach tiene el mismo mecanismo, tienen el receptor, el cuerpo de la neurona afuera, entra por el hasta posterior, y de ahí, bueno, ascienden, forman el lemnisco, decusan y llegan al tálamo. Un detalle puede salir para el final, no creo que sea de parcial. Entonces haces las de gol, es medial y surge los miembros inferiores. Claro. Acá. ¿Me escuchas? Sí, ¿no? ¿Hola? Sí, Mari, se escucha bien. Ah, perdón. Bueno, esto es en realidad más que nada para el modo de imagen, como sería el tálamo y su núcleo anterior, el externo y el medial, y que básicamente todo lo que sea sensación va a llegar al ventro posterolateral o el medial o el superior. Y esto se ve bien acá, que esto es lo mismo, ¿no? Acá tenemos el mismo tálamo con su núcleo ventroposteromedial, ventroposterolateral, superior e inferior, y van a ver que acá con esto de la somatotipia, como hablábamos con el homúnculo, acá en la misma pasa en el tálamo. Ven que hay una parte para la cara, otra parte para la mano, para el pie. Y a su vez, las sensaciones están divididas, que es esto también de la línea marcada. Entonces, todo lo que sea tacto fino o vibración va a llegar al ventro posteromedial o al ventro posterolateral. Todo lo que sea dolor y temperatura va a ir al ventro postero inferior, y todo lo que sea propiocepción va al ventro postero superior. Entonces esta división de sensaciones se sigue manteniendo. Y a partir del tálamo, donde va a ir a la corteza sensorial o sensitiva, que, o sea, sería esta de acá. Y está representada justamente con el homúnculo, como vimos con Aile, que tiene una cara grande o las manos grandes, y después el resto de los cuerpos no está tan como el brazo, la pierna, vieron que es un poco más chico. ¿Cómo se produce todo esto? Que acá en realidad justamente cómo se procesa la información en la corteza. Vamos a tener, ¿qué? Todo lo que llegó del tacto fino, que era Goldie-Burdach, van a ir al ventro posteromedial y ventro posterolateral. De allí van a ir al área sensorial, a lo que es el área 1 y 3B. Después, todo lo que es propiocepción va al área 3A y al área 2. Y todo lo que es dolor y temperatura van a otro área S2, no está tan localizada, por eso también el dolor a veces no es tan como me duele acá en un puntito, son pocos los dolores que son tan así somáticos. Bien, vamos a tener entonces, ¿para qué sirve esto? Justamente para que ustedes cuando toquen algo sientan como todas las sensaciones unidas, por así decirlo. Es como que mezclan la información que sienten por separado, básicamente. Entonces, suponiendo, ¿no? Si agarran algo, o si tocan un parlante, van a estar sintiendo que están tocando, que el mismo sonido produce que el parlante vibre. Bueno, y a su vez también me están escuchando y están viendo. Todo ese procesamiento de información se produce a nivel de la corteza. Entonces, ahí voy, estoy buscando. Ahí está. Tenemos la primera fase, que es esto, que llegue a 3B, todo lo que es del ventro posterolateral, y a 3A, que llega a la de propiocepción. Entonces ahí se forma lo que es la textura y los bordes. Y esta motora, o sea, la propiocepción que va a 3A va a ir al área 4, que es área motora en realidad. No va en sensitivo, sino justamente esto sirve para, sobre todo, no sé, para saber dónde tiene la pierna y cómo la van a mover, que es lo que van a hablar los chicos, supongo, más tarde. La segunda fase va a ser
se integre la información en 1, de la de 3B, y a su vez que le llegue también la información de BPL al 1. Y acá tenemos el desplazamiento. Cuando ustedes sienten que un objeto se desplaza, eso se integra en esa área. La tercera fase es en área 2, que va a integrar tanto la información de 1, como también le llega la información de la propiocepción, y a su vez, como a 1 le llegó la información de 3B, tienen esa integración de información. Y acá es donde ustedes hacen más que nada la tridimensión del objeto. Entonces, pueden ver el tamaño, la forma, si se desplazaba y en qué parte de su cuerpo está, porque como recibe información propioceptiva, también pueden identificar esa parte. Y esta es como la primera fase y es como si tuvieran el conocimiento del objeto en sí. Ya la cuarta fase, ay, creo que esa no te veo. Sí, no. La cuarta fase, toda esta información va a ir a la corteza parietal posterior, y a la corteza parietal posterior también le llega la información de S2, que es donde va el dolor y la temperatura. Y esa corteza parieto, ¿qué sería? Bueno, no importa. En esa corteza justamente son de asociación. Entonces es donde se integran toda esta información, sería este paso de acá, tanto táctil, visual, auditiva, y dirige toda la atención y los movimientos oculares. Y el último proceso que se produce con todas estas sensaciones es en el área parieto-temporo-occipital, que es como un área mucho más grande de asociación y reconstruye polimodalmente lo que sucede en nuestro entorno. Es como donde va a llegar todas nuestras sensaciones, llegan a esa parte del cerebro y así ustedes pueden tener como una idea unificada de todo lo que están sintiendo. ¿Bien? Por ahí, perdón, hola, buenas tardes, hola Mari. Hola. Por ahí de eso de último, que es el título del teórico de Kremer, que ahí pasa a ser percepción, o sea, todo el camino que hicieron ustedes termina por hacerse la percepción ahí en el área parieto-temporo-occipital. Claro, pero acá también se le une todo lo que es el límbico, las emociones. Claro, que es algo también de lo que vimos el lunes, de juntar toda la información y asociarla. Entonces, nada, eso. Alta clase. Ah, buenísimo, Vale. gracias, Facu. Algo como para cerrar esta parte es que tengan en cuenta la plasticidad. Por ejemplo, que hoy veíamos el homúnculo, si una persona empieza a, no sé, a tocar un instrumento, ese área se va a desarrollar todavía mucho más, por eso va a depender en cada persona. Una persona que no tenga brazos, por ejemplo, y empiece a usar las piernas para muchísimas otras cosas, este homúnculo va a cambiar completamente y ahí viene la parte de plasticidad neuronal también que es súper importante. Y bueno, con esto ya los dejamos. En esta parte que justo está acá, la propiocepción es súper importante para todo lo motor porque nos ve dónde estamos nosotros con el cuerpo respecto a nuestro entorno, y ahí se va el área motora, así que bueno, ahí los dejamos con motor. Bien. Hola chicas, una compañera me está diciendo que está en sala de espera, si la pueden aceptar. A ver. Gracias. Ay, no, de nada. Ay, Yo yo la no veo a ahí. nadie. No, pero suele pasar esto, no sé por qué. Ahí Ahí apareció está, alguien. listo. Él aceptamos. Ahí está. Bueno, dejo de compartir pantalla, Clary. Dale, ahí comparto yo. Ahí se ve bien. Sí, ¿Me escuchan bien también? sí, también. Buenísimo. Bueno, ahora pasamos a lo que sería la planificación y ejecución motora. Lo mismo que dijeron las chicas, es bastante parecido a lo que vieron en el teórico, pero bueno, para aprovechar para repasar por ahí lo más importante de esta parte.
y obviamente si tienen dudas de algo que no hayamos visto, lo van preguntando, no hay problema. Bueno, importante decir que la función del sistema nervioso es recoger la información del entorno y del medio interno para procesarla, reconstruirla, integrarla a programas ya instalados por la evolución genética o por el aprendizaje y usar esta información para guiar conductas en el entorno. Entonces, como vieron en el teórico, una de las principales estructuras que participa en la planificación y ejecución de los planes motores es la corteza prefrontal dorsolateral, que como ven en esta imagen se encuentra en este área. Esta corteza, como sabemos, recibe múltiples aferencias. Las más importantes que por ahí podríamos destacar es la del córtex ventromedial, acá en esta imagen parece medio mal, pero serían esta, que se encarga del procesamiento del riesgo, también monitorea el estado fisiológico, el costo-beneficio y además monitoriza el conflicto ambiental con el córtex singular, que también envía aferencias al córtex prefrontal dorsolateral. Después, el órbito frontal, que es el que está acá, se encarga de la planificación y se asocia mucho a las emociones, recompensa e inhibición de interferencias. Y después también el córtex prefrontal va a recibir va a recibir información de otras áreas de asociación, como recién nombraron las chicas, la corteza parieto-temporo-occipital, que es el área de asociación sensorial muy importante, y por otro lado también la corteza parietal posterior, lo mismo relacionado con lo sensorial. Entonces, el córtex prefrontal dorsolateral lo que hace es valorar y planificar una respuesta más adecuada a un estímulo en particular. Obviamente va a depender esto de las condiciones externas y la situación de cada individuo. Por lo tanto, podemos decir que integra la información y evalúa planes motores en función de las intenciones y objetivos y envía la información a M2. Entonces, ¿qué es M2? Es el área motora secundaria o área premotora, como quieran llamarle, y justamente es un área de integración motora que tiene funciones asociativas. Este área está formada por dos partes: el área premotora suplementaria medial, que es la que está acá, en esta parte, y el área premotora lateral. Todo esto conformaría M2 o el área premotora. A su vez, hay otras también conexiones que recibe y envía M2. Las más importantes son las del córtex dorsolateral prefrontal, del área 1 y 2 sensoriales, y del área 5 y 7, que es la corteza parietal posterior. También envía aferencias a M1, que es lo que vamos a ver después, y a centros motores subcorticales. Y también importante destacar que su estimulación va a generar contracciones coordinadas de grupos de músculos, no de músculos individuales, que también relacionado con lo que decían las chicas, acá encontramos el homúnculo motor que está en M1. Entonces la principal diferencia entre M2 y M1 es que M2 va a generar movimientos de grupos musculares y M1 de músculos específicos, o sea, músculos individuales, justamente porque ahí es donde encontramos el homúnculo motor. También es importante decir que la selección de una respuesta apropiada para una conducta va a integrar también información cognitiva y emocional. Como ven en esta imagen, para la selección de un programa motor intervienen un montón de áreas, como por ejemplo la amígdala, la corteza singular, el lóbulo de la ínsula, la corteza parietal, un montón de aferencias que van a llegar para que elijamos el plan motor. Entonces, para la selección de un plan motor intervienen distintos circuitos, y es acá donde empezamos a hablar del circuito córtico estriado pálido tálamo cortical, que por estas imágenes como que lo que hacen es simplificarlo un poco para que tengan bien en claro cuáles son las estructuras que participan. Bueno, y acá un corte para que vean o recuerden más que nada dónde están ubicados estos núcleos. O sea, por un lado tenemos la corteza, después está bueno, acá tenemos el tálamo, el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, y acá otros que también son importantes que vamos a ver, que son la sustancia negra y el núcleo subtalámico. Entonces, ¿qué pasa? La corteza estimula, como vimos recién, el cuerpo estriado a través de las aferencias de glutamato. Entonces, ¿qué pasa? En el cuerpo estriado encontramos las neuronas espinosas medianas, que como dice acá, el 95% de la población neuronal del estriado son estas neuronas. Estas neuronas, además de recibir las aferencias corticales de glutamato, reciben otras que también es importante que vamos a ver, que son las de la sustancia negra, que son las dopaminérgicas.
Y en el cuerpo striado vamos a encontrar receptores D1 y D2 para dopamina, que D1 son los excitatorios y D2 son los inhibitorios. Y bueno, justamente debido a que tiene gran cantidad de estas neuronas, es un centro integrador porque justamente recibe un montón de aferencias de otros lugares también, como vemos acá. Sustancia negra, tálamo y sistema límbico, que también es muy importante. Entonces, ¿cómo funcionan esas estructuras? Como sabemos, se dan dos situaciones. Una situación en reposo y otra situación cuando es en actividad, es decir, cuando vamos a realizar un movimiento. Entonces, lo único que funcionaría en reposo es esto, que es la inhibición tónica que hace el globo pálido interno sobre el tálamo. Entonces, al inhibir el tálamo no va a estimular a la corteza, por lo tanto, no vamos a realizar ningún movimiento, es decir, vamos a estar en reposo. Ahora, ¿qué pasa cuando se activa? La corteza prefrontal estimula al estriado, entonces una vez activado el estriado, este va a inhibir por medio de GABA al globo pálido interno. Entonces, cuando se inhibe el globo pálido interno, se va a inhibir la inhibición que este hace sobre el tálamo. Entonces, ¿qué pasa? El tálamo se activa. Una vez activado el tálamo, este es el que va a, digamos, estimular a la corteza para la selección y la ejecución del plan motor. Entonces, como dice acá, se inhibe la inhibición y se activa el tálamo, que esto permite activar la corteza, y esto es lo que llamamos la vía directa córtico-estriado pálido tálamo cortical. Pero ¿qué pasa? También tenemos otro circuito que es la vía indirecta, que esta vía indirecta incluye, además de las estructuras que recién dijimos, el globo pálido externo y el núcleo subtalámico. Entonces, en reposo, lo mismo, la corteza no activa el estriado, por lo tanto, el globo pálido externo va a estar activado, que este va a inhibir el núcleo subtalámico y el núcleo subtalámico no va a hacer nada, es decir, el globo pálido interno va a seguir funcionando como siempre, es decir, haciendo la inhibición tónica sobre el tálamo. ¿Qué pasa en actividad? Se activa la corteza, como venimos diciendo, esto va a estimular al estriado, y el estriado lo mismo que hace con el globo pálido interno, va a inhibir al globo pálido externo por medio de GABA. Como el globo pálido externo está inhibido, va a dejar de inhibir al núcleo subtalámico, entonces el núcleo subtalámico se activa. Una vez que este se activa, este estimula al globo pálido interno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el globo pálido interno está estimulado, va a ser mayor la inhibición que este haga sobre el tálamo. Entonces, acá para resumir, dice que se inhibe la inhibición, se activa el núcleo subtalámico, se estimula el globo pálido interno y entonces aumenta la inhibición sobre el tálamo. Por lo tanto, esto no va a permitir que el tálamo, digamos, active la corteza. Y bueno, esto es lo que sería la vía indirecta. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros para la selección de un plan motor, estas vías van a actuar conjuntamente, al mismo tiempo. No es que una actúa primero y la otra después, actúan al mismo tiempo. Entonces, los inputs corticales representan los programas motores posibles que van a competir, es decir, a ver cuál vamos a realizar, cuál se elige para realizar. Los programas motores se encuentran en los ganglios basales y la selección del plan motor se hace en el globo pálido interno. Entonces, la vía directa, que es la que vimos recién, va a focalizar el programa seleccionado del globo pálido interno al inhibirlo. Como vemos acá en la imagen, acá, o sea, en el globo pálido interno se va a inhibir un solo programa motor, que acá se traduce como así, como inhibición de un plan motor. En cambio, por el contrario, la vía indirecta lo que hace es, al inervar más difusamente el globo pálido, va a estimular todos los planes motores que tenemos disponibles. Entonces, como ven, se activa este y se activa este. Al contrario de lo que hacía la vía directa, que solo inhibía un plan motor. Entonces, en sumatoria lo que pasaría es esto. Acá vemos un plan motor activo por la vía indirecta, otro plan activo por la vía indirecta y un solo plan inhibido por la vía directa. Entonces, importante esto, que la inhibición en el globo pálido interno se traduce en estimulación en el tálamo, o sea, sería al revés. Entonces, la mayor desinhibición de uno de los programas a nivel del tálamo va a permitir la acción. Como veíamos recién, acá en el globo pálido interno hay un programa motor que está inhibido.
Entonces, como les dije recién que la inhibición en el globo pálido interno se traduce como estimulación en el tálamo, ese programa motor que está inhibido acá va a ser el que esté estimulado acá. Y lo mismo en la corteza, porque el tálamo estimula la corteza, por lo tanto sería lo mismo que se traduce en la corteza, entonces este es el programa motor que, digamos, se seleccionaría. En conclusión, la vía directa permite realizar la selección del plan motor que se quiere ejecutar, es decir, de un solo plan motor, y la vía indirecta inhibe aquellos planes motores que no se van a realizar. Bueno, siguiendo con lo mismo, importante también destacar que, como habíamos dicho antes, también el estriado va a recibir referencias de la sustancia negra a través de la dopamina, que como saben la sustancia negra es la que produce la dopamina, y en el estriado vamos a encontrar los dos tipos de receptores, de uno correspondiente para la vía directa, para el globo pálido, y de dos para la vía indirecta, que incluye el globo pálido externo y el núcleo subtalámico. De uno es excitatorio de nuevo y de dos es inhibitorio. Entonces, los inputs corticales son facilitados por acción de uno en las espinas dendríticas y ello facilita el movimiento, es decir, eso va a favorecer que se elija un plan motor en la vía directa. Justamente por esto, por las neuronas que están en el cuerpo estriado. Por el contrario, D2 modula negativamente y disminuye la actividad de las neuronas de la vía indirecta, porque D2 es un receptor de dopamina que es inhibitorio. Por lo tanto, con la estimulación de la sustancia negra en el cuerpo estriado, se va a, digamos, como que va a hacer menos la acción que tenga la vía indirecta. Por ahí, acá un ejemplo que me acuerdo que lo habíamos visto cuando en mi cursada es en el Parkinson, que en el Parkinson, no sé si saben, pero lo que sucede es que se pierde la funcionalidad de la sustancia negra, por lo tanto no tenemos dopamina. Entonces, las principales manifestaciones del Parkinson son, por ejemplo, los temblores o que el paciente refiere que le cuesta iniciar un movimiento o como que son más lentos. Por lo tanto, como no tenemos dopamina en el Parkinson, no se va a favorecer la vía directa, es decir, la elección de un plan motor. Por lo tanto, el paciente va a tener una dificultad para iniciar un movimiento. Y como tampoco vamos a inhibir a través de la dopamina la vía indirecta, el paciente también va a tener movimientos indeseados, como por ejemplo el temblor. Es un dato por ahí interesante, pero no es que tengan que saberlo. Y bueno, y por último, hablamos todo lo que pasaba en M2, que es la corteza premotora, y ahora tenemos que pasar a M1, que es la corteza motora primaria, que es la que, digamos, va a enviar las eferencias hacia los músculos para realizar justamente los movimientos. Entonces, en M2, perdón, vamos a producir la selección de un programa motor que va a pasar a M1. Y acá tenemos las principales funciones de M1, que es la representación y ejecución de los movimientos voluntarios, y lo que les decía antes, que M1 genera movimientos de músculos individuales, que es la diferencia con M2, que generaba movimientos de grupos musculares. Es como que serían movimientos más, no sé si finos, pero sino más seleccionados. Entonces, ¿cómo va a pasar? O sea, ¿cómo llega desde la formación desde M1 hasta el músculo? A través de la vía piramidal, principalmente las corticoespinal. Que acá, como ven en las fotos, tiene dos neuronas la vía. La primera motoneurona desciende desde la corteza, obviamente va a descender por médula, y a nivel vulvar van a decusar las fibras, la mayoría son las que decusan, y así a llegar hasta un determinado segmento de la médula, depende del nivel del músculo que queramos mover, y va a hacer sinapsis con la segunda motoneurona, que es la que llega, digamos, la información al músculo. Y acá, bueno, como cortito para recordar que una vez que la motoneurona llega al músculo, para que se genere la contracción muscular, esta motoneurona va a liberar acetilcolina, que es la que va a desencadenar el potencial de acción, y bueno, todos los procesos que se llevan dentro de las fibras musculares, con la liberación de calcio y los movimientos de las fibras de miosina y actina, justamente para generar la contracción muscular. Y eso sería todo.
Acá que Abril había puesto esa información que envía la corteza al estriado, es todo lo que ya se procesó en la corteza prefrontal. Sí, acuérdense que no vimos nada de eso, pero toda la parte frontal, eh, que es donde un montón, o sea, por ejemplo en la dorsolateral, que es donde se centra la atención y eso, todos los estímulos sensoriales que llegan también van a prefrontal. De las opciones que yo tengo, elijo mi atención, y ahí es donde digo, a ver, qué plan motor me interesa ejecutar para llevarlo a cabo, y ahí es que va a la corteza motora, y de la motora al estriado, y todo lo que explicó Clary. Claro, o sea, la corteza antes de enviar la información al estriado recibe todas las referencias que por ahí también nombré, que por ejemplo lo que dijeron las chicas de la corteza sensorial y un montón de información más de la atención, del sistema límbico, que bueno, van a también contribuir para la elección del plan motor. Acuérdense también que es sumamente importante y que siempre se toma los reflejos, cómo es que se hacen, cuáles son las neuronas que intervienen, porque es algo que siempre entra y por ahí no se suele dar tanta bolilla. Bueno, los estudiantes, que en realidad es mucho que estudiar neuro, pero bueno, recuerden que eso es muy importante. Motoneurona alfa, gamma, todo, estudiense eso, re importante. Claro, y también saber por ahí qué pruebas se utilizan para evaluar X función. O sea, ya sea tanto la evaluación de lo sensorial y la evaluación de lo motor. Ahí Abril pregunta, la corteza, o sea, M2 es parte de la corteza. Obviamente la parte de la corteza de M2 recibe todas las otras aferencias y después de ahí, desde M2 va al cuerpo estriado, eso sí sería. Cami, creo que, o sea, no sé si está mal lo que voy a decir, si me corrigen cualquier cosa, pero el programa, o sea, capaz que es lo mismo, pero por ahí puede ser que el programa vieron que tenemos como distintos programas para hacer para una determinada acción y el plan motor es por ahí lo que terminamos seleccionando. No sé si está bien eso, pero puede ser esa la diferencia. No sé si se entendió. Ay, perdón, que el programa, o sea, vieron que yo les dije que para una determinada acción o para un determinado movimiento tenemos distintos programas motores, que justamente es lo que se selecciona en el globo pálido interno. El plan motor sería lo que se termina de elegir y se hace. Claro, exacto, eso sería. Y, perdón, me meto remetido, pero No, está también bien. hacer la diferencia entre lo que es planificación y ejecución del plan motor. No sé si tanto la diferencia entre programa y plan. Sí. O sea, yo creo que las palabras igual son medio lo mismo, pero es lo que dijo Cami. Claro, sí. Por ahí programa es la estructura que está armada, las conexiones que ya están hechas, y el plan motor es como... Lo que se hace. Exacto. Chicos, y posta, vean bien lo que decía Ailu de tono muscular, como todo lo que es regulación, lo del el Golgi, no sé, ven todos los receptores bien, las fibras 1A, 1B, motoneurona gamma, eso es re importante, y seguro va a haber preguntas de eso. Cualquier cosa, publiquen en el grupo de Facebook por ahí que todos lo pueden ver y vamos contestando. Sistema vestibular, sí, también. Todo entra. Igual de esas cosas entran como cosas más puntuales o más groseras, más generales. Lo más importante Cerebelo también es esto, el sistema importante. motor. Sí, Que por ahí a veces lo dejan de lado, pero sepan que es muy importante. Ustedes piensen que para el equilibrio es súper necesario todo, o sea, el desarrollo del plan motor, así que nada, el cerebelo reestudienlo. Y por ahí ver también cómo se evalúa cada una de esas cosas en cuanto a la clínica, porque en los TPs eso se ve y
nada, es importante. Sí, en general te preguntan cómo se evalúa el tono o por qué mecanismo es tal cosa, entonces vos tenés que saber el nombre de las distintas pruebas. Y nada, como para hacer énfasis de vuelta en lo que dijo Abril, que primero va la corteza y después M2, acuérdense que todo lo sensitivo y lo motor ya pasa en la corteza, o sea, la parte de la percepción igual es sensitiva. Ya cuando estamos hablando de S1, S2, M1, M2, todo eso se produce en la corteza. De hecho, también la dorsolateral, toda la parte prefrontal ya es corteza, donde permite asociar esto, todas las sensaciones, a situaciones pasadas, recuerdos, sentimientos, y ahí es que con el dorso lateral damos la atención a lo que más nos interesa según todo lo que hemos aprendido y lo desencadenamos. Pero todo a nivel corteza. Corteza. Claro, o sea, no sé si se entendió, pero M2 es corteza, o sea, es corteza premotora. No es que una cosa es la corteza y otra cosa es M2. Por ahí eso. Sí, eso suena porquería lo de la pandemia porque se veía bien en los laboratorios y bueno, espero que hayan podido ver los videos. Y con respecto a lo de Lil que dice amígdala y miedo es importante, sí es importante más que nada a nivel del estrés de las distintas reacciones. Vimos Bueno, algo que el ahí está. lunes de amígdala. No vimos cosas de límbico en realidad, pero sí vimos cómo es el tema de la activación de la amígdala en estrés agudo crónico. Eso sí, lo estuvimos viendo. Claro, más que nada relacionado a eso sí lo suelen tomar. A nosotros nos hicieron dibujar circuito de papes, pero no sé si les tomarán algo de eso. No sé cómo harán para tomar eso de forma virtual. Pero bueno, del límbico también se suelen ver cosas. Por lo menos las estructuras y qué función tienen, eso también estaría bueno que lo vean. Perdón por lo de la velocidad, era como para que entrara todo, así que nada, eso. No, Aquí yo estamos por hablo si muy quieren algo. rápido, perdón. Lo bueno que está grabado. Sí, le baja la velocidad. Arre. Sí, no hay problema, subimos los dos powers, o sea, subimos la clase y los powers, así por las dudas, si los quieren chequear. Chicas, Sí, Facu. ¿Qué? no sé si quieren contestarle o le contesto, ¿no? Como les guste. Yo no me quiero meter en su clase. Esto de a mí no me queda claro, lo del sistema dopaminérgico que puse como un sistema modular. Acuérdense que creo que Belu lo había dado esos temas, que habían dado todos los sistemas difusos, y todos modulan distintas actividades. Y en este caso es un sistema difuso y modula, ni siquiera modula, ayuda a elegir el plan motor en el caso del estriado. O sea, el tema de que sea modulador es porque no producen funciones de por sí, no es que por el sistema dopaminérgico difuso vas a hacer una acción específica, sino es que como que o facilita o dificulta o inhibe ciertas funciones para que el sistema nervioso funcione mejor. No solo el dopaminérgico, todos en general. Es que como dijo Ailu, por ejemplo, el dopaminérgico en este caso ayuda a seleccionar el plan motor y es fundamental. O sea, si no tenés dopamina ahí, tenés Parkinson, corta. Y es grave. O sea, a la hora de seleccionar el plan motor, la dopamina es fundamental. Porque Claro, si y bien también, ay, perdón. No, iba a decir algo recortito, que también no es que solo participa la dopamina en la selección del plan motor, o sea, obviamente tiene un montón de otras funciones
que sí, eso también lo vieron en el TP de los sistemas moduladores, que cada uno tiene un montón de funciones, no es que están evocados a una sola función, a una sola acción sería. Eso también recuerden de repasar los sistemas difusos, porque algunos tienen funciones más importantes en determinadas partes del sistema nervioso central, y en este caso también iba a decir que depende de los receptores. Por ejemplo, se libera dopamina, pero si hay mayor receptores de 2, la función va a terminar siendo inhibitoria, y si hay mayor, no me sale la palabra, pero cantidad de receptores de 1 va a estimular. Entonces depende también tanto del sistema modulador como de la célula receptora. Eso lo ven bien, por ejemplo, en el TP de motivación y recompensa. Hay un montón de ejemplos, hay un montón de información teórica en ese TP que está bueno. Ahí tenés de nuevo la función del sistema dopaminérgico difuso como facilitador o inhibidor de ciertas funciones. Y bueno, no sé si tienen alguna otra duda, y si no, ya lo vamos cortando. Yo no la quiero hacer larga, pero si no vieron bien lo de tono y eso, o si tienen alguna duda con eso, por posta pregunten, no sé si ahora o después por Face, pero eso es súper importante. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos. Y no sé si Mari está ahí como para que deje de grabar entonces, y que no sea tan largo el,